Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por encontrarnos aquí en tu casa en esta hora. Pedimos en esta hora en forma especial tu bendición sobre diezmos y ofrendas que sean utilizados, Señor, para el avance de tu obra. Quédate junto a nosotros en tu nombre. Amén. Los invito a arrodillarnos para orar. Querido y bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo con tu palabra, que el mensaje que tenga Claudia hoy, que sea para provecho de nuestras vidas, para mejorar como hijos tuyos, Señor. Pedimos, Señor, que tú dirijas a Claudia, que sea tus palabras, Señor, por medio de ella. Pedimos que te quedes con nosotros, nos sigas acompañando en este culto divino. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, ¿cómo pasaron? Me alegro. Vamos entonces a ver en esta mañana, ¿no es cierto?, ¿qué hemos de compartir? Si nosotros vamos al libro de Juan, vamos a encontrar ahí que el discípulo Juan, el discípulo amado, como ningún otro, recuerda algunas de las frases más descriptivas que Jesús utilizó haciendo referencia a sí mismo. En todos estos casos, o en todas estas frases, comienza con dos palabras: yo soy. Así comienzan estas frases.
estas presentaciones que hace Jesús de sí mismo a sus oyentes, a sus discípulos, al auditorio, diciendo, yo soy. No dice, yo tengo, yo hago, yo puedo, sino yo soy, para indicar la esencia misma de su carácter y la obra trascendente que había venido a cumplir. Tal vez por allí, por Juan, ya encontraron alguna le es familiar. Yo soy, algunos decían, yo soy el camino y la vida. Acá tenemos una. A ver si recordamos alguna otra. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Nos quedan unas cuantas todavía. Yo soy el que soy. Y allí, ¿sí, Rubito? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, Beatriz. Yo soy el buen pastor. Yo soy la... Otra cosa, voy a dejar esa para ti, pero yo soy la sal del mundo. Ahí está. Vosotros sois la sal. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos. Y justamente en esta hora hoy vamos a recordar uno de estas definiciones o descripciones que Jesús hacía de sí mismo, que por allí es la que hemos visto más representada, más en retratos, en cuadros, y es la que hacía mención Beatriz. Yo soy el buen pastor. Seguramente viene a nuestra mente cuando escuchamos yo soy el buen pastor, aquel cuadro o aquel retrato de medio cuerpo de Jesús cargando en sus brazos un corderito. Para mí es muy tierna esa imagen. No sé qué les genera a ustedes cuando ven esa imagen o ese cuadro allí de Jesús como el buen pastor cargando al corderito, cargándolo por allí. Esta expresión alude al divino pastor, quien con amor cuida y apacienta a sus ovejas. Incluso fíjense, no es solo yo soy el pastor, sino que es el buen pastor. A diferencia de los asalariados, que si encontraban la oveja la encontraban y si no, bueno. Jesús se define como el buen pastor, como el pastor fiel, que cuida, que se ocupa de sus ovejas. Y nosotros somos las ovejas. Tú y yo somos las ovejas que recibimos la protección y la bendición del pastor. Cuando nuestras fuerzas decaen, cuando la inseguridad nos aflige, Jesús se acerca hasta nosotros para fortalecer nuestro corazón. Nuestro lugar más seguro es y será siempre al lado del buen pastor, junto a él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículo 11, así lo volvemos a recordar o lo volvemos a leer. Juan 10, verso 11. Y luego allí mismo vamos a leer también el 4 y el 5. En el versículo 11, ¿qué nos dice? Nilsa. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas.
Muy bien, gracias. ¿Y el 14 y 15? ¿Cómo sigue? Allí mismo, en el mismo capítulo. 14 y 15. ¿Sí, Nelita? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Muchas gracias. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ese buen y fiel pastor que conoce sus ovejas, que sus ovejas lo conocen, hay ese conocimiento mutuo, y que además dice, y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo Jesús halló acceso a la mente de la gente, de los oyentes, con las cosas como nos tiene acostumbrado cuando leemos los evangelios y está allí descrito y narrado sus enseñanzas, ¿no es cierto? Ahora Jesús hace referencia a un cuadro pastoril, del pastor guiando a las ovejas. Ese era un cuadro muy, muy familiar para el pueblo, para los discípulos. Estaban muy acostumbrados y familiarizados por las mismas tareas de la economía a tener allí al pastor con sus rebaños. Ningún cuadro era más familiar para ellos, y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con Él mismo. Nunca más mirarían ahora esos discípulos a un pastor sin recordar a Jesús, el buen pastor. Y cada vez que vieran a una oveja, se acordarían y vendría también a su mente ese recuerdo nítido de ellos como es parte de ese rebaño. Ellos mismos como parte de ese rebaño indefenso y dependiente de su pastor. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, versos del 9 al 11, por allí había aplicado esta figura justamente a la misión del Mesías con palabras muy alentadoras. 40, verso 9 al 11. ¿Sí? Lo vamos leyendo, ¿sí, Walter? Súbete sobre el monte alto. Sí. Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, levanta, no temas. Lleva la ciudad de Judá, ven aquí, a Dios bueno. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recientes. Ahí está. Y también tenemos en el Salmo 23, muy pero muy conocido por nosotros, casi allí el salmo emblemático del pastor, ¿no es cierto?, donde David cantando nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado también por medio de Ezequiel: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y estableceré con ellos pacto de paz. No serán más por despojo de las naciones, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 34. Todas estas profecías mesiánicas que aluden allí a este rol o justamente a este trato, como vemos, de Jesús
como el buen pastor. Cristo aplicó a sí mismo estas profecías y también hizo una diferencia, estableció una diferencia allí con los líderes de Israel, religiosos de Israel. De todos los animales, las ovejas tienen ciertas características. Se caracterizan por ser, ¿ven poco? Necesitan ser guiadas mansas, muy mansas. ¿Alguna otra que por allí recuerden? Bien, Nilsa. La humildad para someterse a la dirección del pastor. Tímidos, humildes, indefensos. Por ahí ronda, ¿no es cierto?, esas características de este animal que lo hacen tan especial. Y en Oriente el cuidado del pastor por su rebaño era un cuidado arduo. Realmente no tiene comparación. Primero que nosotros hoy no vemos pastores, en nuestro país por lo menos pastores, allí con este trabajo, este tipo de trabajo tan sacrificado, podríamos decir, para proteger y velar y conducir su rebaño. Incluso hoy estamos hasta acostumbrados que hay perros amaestrados que realizan el trabajo del pastor. Pero en aquel lugar y en aquella época, sobre todo, el trabajo del pastor era incansable e incesante. Antiguamente como ahora, habían peligros, tanto de las tribus allí que merodeaban el lugar, que pudieran asaltar los rebaños, también así como de los animales salvajes. Entonces esto exponían al rebaño en peligro. El pastor velaba por su rebaño, sabiendo que lo hacía aún a costa de su propia vida. Recordarán Jacob cuando hizo referencia a este trabajo de pastor, cuando pastoreó los rebaños de Labán, allí en Harán, y él describe en Génesis 31, verso 40. Génesis 31, verso 40, Jacob cuenta esto y nos dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Un trabajo todo el tiempo, ¿no es cierto? Realmente difícil, un trabajo muy trabajoso. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre cuando David, sin ayuda, él siendo allí jovencito, también recordamos que a costa de su propia vida arrebataba al corderito, a la oveja de la boca del oso y de la boca del león. Mientras el pastor guía su rebaño por sobre las colinas rocosas, mientras lo llevaba por todos estos caminos de colinas rocosas, de montañas, también allí desérticas, ¿no es cierto?, iba generando un conocimiento y un grado de relación con su rebaño y con sus ovejas que hacía que conociera perfectamente bien a cada una de ellas. Tenía un total conocimiento de cada una. Un fuerte lazo de cariño lo une al objeto de su cuidado, por grande que sea el rebaño. Y acá no dependía de si eran muchas, si eran poquitas. Así fuesen muchas, el pastor, el buen pastor, las conocía a cada una y las características, y si era débil, frágil, cómo estaba, el buen pastor las conocía. Así como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo.
Vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, nos dice el Señor. Y luego también nos dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Nos conoce muy, pero muy bien. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve con el sentimiento de nuestras flaquezas. Él sabe, Él conoce, y cuando estamos afligidos, preocupados, tristes, dolidos, por lo que sea, lo más mínimo e imperceptible, Jesús nos conoce y como dice aquí, se conmueve con el sentimiento de nuestra flaqueza. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos, el nombre de cada ocupante. Incluso tenemos varios relatos en la Biblia donde se especifica y se da una orden de ir a tal lugar, a tal ciudad, a tal casa, que van a encontrar a tal persona. Eso también nos da muestra de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. A veces daba instrucciones como veíamos. Saben que hay una ilustración muy interesante de, al parecer real, del presidente, del exmandatario norteamericano Jimmy Carter, que fue presidente hace ya un buen tiempo. Su mandato fue de 1977 a 1981 y fue el presidente número 39 de Estados Unidos. Él, tratando de tener mayor cercanía con el pueblo, implementó un plan, tuvo una idea, muy buena por cierto, y la quiso llevar a cabo. ¿En qué consistía? Él mismo, en la Casa Blanca, iba a atender las llamadas que le hicieran su pueblo, sus ciudadanos. Iba a atender las inquietudes, las quejas del pueblo. Ese era el plan. Él se comprometía a atender. Pasó algunos días y fueron recibidas 9 millones de llamadas, de las cuales Carter solo pudo atender 42, así que abandonó el plan. La idea era buena, la intención era buena de estar comunicado y allí en contacto con el pueblo, pero no pudo llevarlo a cabo. ¿Cuánta diferencia hay entre este exmandatario y nuestro buen pastor, que nos conoce, que así en el momento que sea levantamos para hacer una llamada que es más que así, la tenemos que hacer con otro gesto, ¿no es cierto? Y al instante nos atiende y nos reconoce la voz y sabe bien quién es que está del otro lado hablándole. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual murió el Salvador. Las penas de cada uno conmueven su corazón, nuestros clamores penetran su oído. Él vino para atraer a todos los hombres a sí mismo y nos invita, síganme, y su espíritu obra en sus corazones, para que de esa manera podamos ser inducidos a ir a Él. Sabe también quiénes oyen alegremente el llamado y quiénes no. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiese otra sobre la faz de la tierra. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los pastores orientales, como habíamos dicho, no arrean a sus ovejas, sino que ellos van adelante de las ovejas. Y las ovejas le siguen, escuchan su voz,
Conocen esa voz y les siguen. Las Escrituras dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Por medio del profeta Jesús declara, un versículo hermoso: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. No es el temor al castigo, no es el pensar solamente en la recompensa eterna, lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo, sino que a medida que contemplamos el amor incomparable del Salvador revelado desde su nacimiento en Belén hasta la cruz, todo ese derroteo, a medida que contemplamos esto, nos atrae, nos enternece y el alma se va subyugando. El amor despierta en el corazón de quienes lo contemplan, el amor de Dios que va despertando. Ellos oyen su voz y lo siguen. La senda puede llegar a ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas. Él sabe qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar, y las ha soportado aún mayores. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy es el mismo tierno y simpatizante corazón el que se ve atraído hacia cada uno de nosotros y aquellas cosas que nos acontecen, y está anhelando cuidarnos. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a su vista, que hace una comparación allí, ¿no?, que al mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario, así tuviese que salvar ¿cuántas almas? Una sola alma. Nunca abandonará un alma por la cual murió. Y aquí parece una oración sencilla, corta, fácil de entender, pero con una profundidad maravillosa. Nunca abandonará, el buen pastor nunca abandonará a un alma por la cual Él murió. Cada uno de nosotros tenemos un valor que no tenemos idea de cuánto es. Tanto así que costó la vida de nuestro Salvador. A menos que sus seguidores elijan abandonarlo, Él los tendrá y sostendrá siempre. A menos que nosotros elijamos abandonarlo. De parte de Él no habrá abandono. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que no falla. Él no nos deja solo para luchar contra la tentación. Aunque ahora esté oculto a los ojos mortales el oído de la fe, puede oír su voz. Aunque ahora a veces hay cosas que no podemos ver o no llegamos a entender completamente, pero el oído de la fe dice que ese oído puede llegar a escuchar su voz que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestra tristeza, experimentado vuestras luchas y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas y también he llorado. ¿Nos ha tocado sufrir? Jesús también ha sufrido. Por eso ese grado de comprensión, porque ha pasado también por esto.
No piensen que están solitarios y desamparados, aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en otro corazón. Mírenme a mí y vivan, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y hay dos citas para ir terminando ya. Una de ellas nos invita, ¿no es cierto?, que vayamos confiadamente a nuestro divino pastor. Y nos dice así: tengamos todos confianza en Dios. Mente, carácter y personalidad, página 677 del segundo tomo. Tengamos todos confianza en Dios. Avancemos a través de las sombras que Satanás arrojó sobre nuestra senda y aferrémonos del brazo de Jesús el poderoso. Deje su caso en sus manos. Que su oración sea: Señor, te presento mi petición. Pongo mi confianza en ti y te pido la bendición que tú consideres mejor para mi utilidad presente y futura, y para mi eterno bien. Y cuando hayamos encomendado y pedido esa guía, esa conducción, sabiendo que Dios sabe qué va a ser de bendición ahora, en el presente, para el futuro y para la eternidad. Y cuando hayamos encomendado a Dios y orado, y nos levantamos de la oración, se nos invita a que creamos que efectivamente esto es así. La fe, ese éxito en nuestra vida cristiana que consiste en confiar en Dios y confiarle la conducción de nuestra vida, como veíamos en la escuela sabática. A veces pensamos, sentimos, creemos, sacamos cuenta que esto es lo mejor para mi vida y podemos estar equivocados. Entonces, por eso la importancia de confiar, de confiarnos y confiarle a Él la conducción de nuestra vida. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así que en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Así que la invitación en esta mañana es justamente esta: mediante la fe, por fe, encomendarnos a nuestro buen pastor para que sea Él quien guíe, quien conduzca nuestra vida, para que sea una bendición hoy, mañana y por la eternidad. Vamos ahora a escuchar un canto y luego terminamos con una oración.